Muy bien, vamos a continuar con nuestras clases de introducción a la astrofísica de agujeros negros. La clase pasada tuvimos que terminar de forma un poquito apresurada, por lo cual voy a repasar brevemente los últimos tópicos que vimos en esa clase, en particular la parte de acreción supercrítica. Ustedes recordarán que terminamos de ver la acreción con bajas tasas y la formación de ADAF y el comportamiento de los ADAF y otros flujos advectivos calientes hacia agujeros negros, y habíamos cerrado la clase discutiendo el caso de la acreción supercrítica, o sea, las tasas de acreción que son mayores que la tasa de Eddington. Entonces, brevemente, podemos clasificar a los distintos modos de acreción en función de la tasa de acreción en tres niveles, básicamente. Primero, cuando la tasa de acreción sobre el agujero negro es mucho menor que la tasa de Eddington. En ese estado, el flujo es muy caliente, se forma un plasma de dos temperaturas alrededor del agujero negro, y el régimen de acreción es una acreción tipo esférica. Las partes externas se pueden es, modelar por medio de una acreción por disco, pero las partes internas están infladas y forman un fluido de dos temperaturas donde el grueso del material es advectado al agujero negro antes de que se pueda enfriar. En este régimen, el disco entonces se transforma en geométricamente grueso, o sea, ya no es más válida la hipótesis de disco delgado, y además el disco se hace transparente a su propia radiación. Luego, si se incrementa la tasa de acreción por debajo de la tasa de Eddington, pero no demasiado lejos, digamos al 10% de la tasa de Eddington, tenemos básicamente el modelo estándar de disco de acreción. El disco es delgado, se extiende hasta la última órbita estable y es descrito muy bien por el modelo de Sakura-Tsunayev. Esto significa que el disco es geométricamente delgado, pero es ópticamente grueso, o sea, es opaco a su propia radiación, y toda la energía que es localmente generada se radia. La temperatura en la parte más interna de estos discos puede ser muy elevada. En el caso de agujeros negros de masas estelares puede llegar a los rayos X, y en el caso de agujeros negros supermasivos puede estar en el ultravioleta. Y si seguimos incrementando aún más la tasa de acreción, nos acercamos y pasamos el límite de Eddington, entonces hay un nuevo régimen de acreción en el cual la parte interna del disco va a estar dominado por la presión de la radiación, y va a haber pérdida de materia precisamente por la presión de la radiación, por lo cual la tasa de acreción ahora no va a ser constante, va a depender con el radio. Las partes más externas podemos modelarlas de nuevo como un disco de Sakura Tsunayev, pero a medida que nos vamos acercando y la temperatura del disco se va elevando y se va produciendo más radiación, va a llegar un momento en el cual va a haber pérdida de materia por presión de la radiación. La situación se va a volver dominada por la presión de la radiación. Se va a generar un viento muy fuerte que va a evacuar la mayor parte de la masa que está siendo acretada hacia el agujero negro, y también el disco va a ser no solamente geométricamente grueso, sino también ópticamente grueso, va a ser opaco a su propia radiación.
al punto que en la parte más interna los fotones van a quedar atrapados dentro del disco, los que sean producidos en la región central no van a poder llegar a la superficie y van a ser advectados al agujero negro. Habíamos visto algunos objetos astrofísicos que caen en estos distintos regímenes de acreción en la clase pasada. Por ejemplo, en el régimen ópticamente transparente tenemos a masas estelares, las binarias de rayos X cuando están en su estado Laue-Hard, con la cola esa que llega hasta 150 kiloelectronvolts con forma de ley de potencia que se debe a comptonización. Y también los núcleos galácticos activos que presentan una fuerte emisión en radio, como por ejemplo M87 y Sagitario A estrella, el agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Luego, si la tasa de acreción se incrementa, tenemos a masas estelares, las binarias de rayos X, pero en su estado high soft, o sea, en el estado en el cual la emisión es dominada por la componente del disco, y a masas supermasivas del objeto compacto tenemos galaxias Cipher y los llamados cuasares. Si aún más incrementamos la tasa de acreción, llegamos al régimen supercrítico, y ejemplos de fuentes supercríticas son algunas binarias, conocidas como fuentes ultraluminosas de rayos X, que emiten una cantidad de rayos X cercana a la luminosidad de Eddington y a veces superior, y también algunas galaxias activas superacretantes, como las llamadas galaxias Narrow Line Cipher 1. ¿Sí? Son galaxias espirales que tienen un agujero negro aproximadamente de 10 a la 7 masas solares, y la región central está rodeada por nubes de alta velocidad que emiten líneas espectrales. La característica fundamental de los sistemas superacretantes es este atrapamiento de los fotones que les mencioné hoy. Como el disco es opaco, los fotones que son producidos en la región central no logran abrirse camino hasta la superficie del disco, ya que el tiempo de difusión es menor que el tiempo de caída hacia el agujero, es mayor, perdón, el tiempo de difusión a la superficie que el tiempo de caída al agujero negro, de tal manera que los fotones de la región central terminan en el agujero negro y no contribuyen a la radiación. Vimos un modelo la clase pasada, muy sencillo, debido a Jun Fukue, un investigador japonés, para entender un poquito mejor la física de estos sistemas supercríticos, de estos discos supercríticos. Básicamente planteamos un sistema que tiene una simetría azimutal, y en el eje vertical planteamos la ecuación para la fuerza sobre una partícula de fluido que esté en la superficie del disco. Vamos a tener por un lado la fuerza de la radiación que lo va a empujar hacia afuera, y por otro lado la fuerza de la gravedad que lo va a empujar hacia el agujero negro. La fuerza de la radiación es proporcional a la temperatura a la cuarta. Entonces, haciendo igual a cero la fuerza, encontramos cuál es el radio crítico. Del radio crítico hacia el agujero negro domina la fuerza de la radiación, y parte de la materia entonces escapa en forma de un viento. O sea, del radio crítico para adentro la superficie del disco es inestable. Entonces hay una pérdida de materia que se va en forma de viento, como se ve en este dibujito que está aquí. El radio crítico, bueno, dónde está localizado va a depender crucialmente de cuál es la tasa de acreción. ¿Sí? Si medimos la tasa de acreción en unidades de la tasa de acreción de Eddington, el radio crítico está aproximadamente a 2 veces la tasa de acreción en unidades de la tasa de Eddington,
por el radio gravitacional, ¿sí? Entonces, si la tasa de acreción es muy, muy grande, por ejemplo, 100 veces la de Eddington o 1000 veces la de Eddington, entonces el radio crítico puede estar lejos del agujero negro y la mayor parte del disco ser un disco supercrítico, ¿sí? Produciendo un viento. Bueno, respecto a la forma de este disco, en el radio crítico se incrementa la altura del disco y después, a medida que se va perdiendo masa, la altura del disco va disminuyendo. La temperatura también la calculamos la clase pasada. En el caso de un agujero negro de 10 masas solares, la temperatura en el borde interno es un poco más alta que en el caso de Sakura-Tsunayev. Básicamente un orden de magnitud más, puede llegar a pasar los 10 millones de grados Kelvin, y la velocidad de caída a partir del radio crítico también se incrementa hacia el agujero negro. Calculamos el espectro de estos discos, que es un espectro bastante similar al espectro que habíamos calculado para los discos delgados, pero aclaramos, sin embargo, que este espectro no va a ser observable por alguien que esté en el sistema del laboratorio, ya que todo el disco de acreción va a estar oculto debajo del viento ese poderoso que se lleva la mayor parte de la materia que cae hacia el agujero negro. De hecho, la tasa a la cual se inyecta materia en el viento es la tasa de inyección original que hay sobre el agujero negro menos lo que va quedando en el disco, que es una función de R. A medida que R se va haciendo más chica, o sea, nos vamos acercando al agujero negro, entonces también la tasa de acreción sobre el agujero negro se va haciendo más chica. Este viento es muy, muy denso, por lo tanto va a ser opaco a su propia radiación, va a estar muy caliente, la temperatura va a depender de la presión de la radiación, que además va a determinar la velocidad del viento. Pero básicamente su temperatura va a ir cayendo a medida que el viento se va expandiendo. Este viento va a ser opaco a la radiación hasta que alcance una densidad tal que se hace transparente, y eso determina la superficie de la fotosfera del viento. O sea, los fotones que llegan al observador son fotones producidos a esa altura, la localización de la fotosfera. ¿Cómo determinamos la localización de la fotosfera? Bueno, lo que hacemos es igualar la opacidad del viento a 1, ¿sí? Entonces cuando se hace menor que 1, el viento se vuelve transparente y a partir de ahí pueden escapar los fotones. Entonces, por ejemplo, estos son un ejemplo de la forma que tiene una fotosfera para un ángulo, digamos, esta es una fotosfera que se está, digamos, este es el eje Z, si el eje vertical, aquí está, no sé, Z, X, E, Y, si el agujero negro está en 0, ¿sí? Aquí hay otros ejemplos, ¿sí? Para vientos de distintas velocidades. Entonces, si el viento es muy lento, la fotosfera prácticamente es una superficie esférica que envuelve al disco de acreción. Ahora, si el viento es más rápido, bueno, la fotosfera, digamos, tiene una dependencia angular que viene de la opacidad, donde aparece un ángulo θ, y la región cercana al eje Z, digamos, es semitransparente, con una cierta inclinación, como ustedes pueden ver aquí. O sea que si uno ve el sistema desde el eje Z, puede llegar a recibir radiación producida en la base de la fotosfera donde está el disco, y puede llegar a recibir rayos X, ¿sí? En gran cantidad, del orden de
una luminosidad de Eddington en rayos X. De ahí que las fuentes ultraluminosas de rayos X se cree que son de estos sistemas que uno los está viendo según el eje Z, de tal manera que está viendo dentro de la fotosfera a través de esta geometría, ¿sí? Particular. Aquí hay algunos espectros de vientos para distintas tasas de acreción y para distintas velocidades asociadas a esos vientos. Cuanto mayor es la tasa de acreción, bueno, también mayor va a ser la velocidad que va a desarrollar el viento. Entonces fíjense que para un viento semi-relativista con una velocidad de 0.9 veces la velocidad de la luz, el pico del espectro de la fotosfera cae en básicamente rayos X, porque estamos recibiendo la radiación producida en la base de la fotosfera, que está muy, muy caliente, ¿sí? Mientras que para velocidades menores la fotosfera está prácticamente cerrada y lo que recibimos es radiación producida mucho más lejos, ¿sí? Como está mucho más lejos, la temperatura es menor, y al ser menor la temperatura, bueno, la radiación va a ser menos energética, ¿sí? Y van a ser fotones, como en este caso ultravioletas o incluso en el óptico. Estos sistemas se pueden simular, se pueden hacer simulaciones numéricas para estudiar el comportamiento del gas alrededor del agujero negro y de la densidad de energía de la radiación. Aquí ustedes tienen un ejemplo de una de estas simulaciones. El agujero negro está aquí en el centro. De este lado, lo que ustedes están viendo a la izquierda es un mapa de densidades, o sea, lo que ven es densidades de acuerdo a esta escala que está aquí, donde los colores azules son los menos densos y los colores que tienden al rojo son los más densos. O sea, fíjense que la densidad es mayor en el interior del disco y la forma de la superficie del disco es similar a lo que mostraban los cálculos analíticos que vimos en el modelo simple de Foucault, ¿sí? Hay una superficie inclinada del viento del disco hacia el agujero negro. Y hay una región de muy poca densidad sobre el agujero negro. Si miramos la densidad de energía de la radiación, bueno, vemos que la parte del disco tiene una gran cantidad de fotones. Muchos de estos fotones están atrapados y terminan en el agujero negro, y los fotones que están por la superficie del disco son los que producen la presión de la radiación que produce el movimiento del viento. El viento sale de la superficie del disco, y del canal interno, bueno, puede haber una producción de un viento más o menos colimado, ¿sí? Más rápido, que puede llegar a tener el aspecto de un chorro, ¿sí? Un jet, lo que se suele llamar un jet. Hay un montón de efectos sutiles aquí que no voy a entrar en detalle. El disco está rotando, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno quiere calcular el efecto de la radiación sobre una partícula en la superficie o cerca de la superficie del disco de acreción, tiene que tener en cuenta que las partes del disco que se mueven hacia la partícula van a producir fotones que en el sistema de la partícula van a estar corridos hacia el azul, mientras que la parte del disco que se aleja de la partícula va a producir fotones que van a estar corridos hacia el rojo. Entonces esta diferencia hace que haya una asimetría que le imparte a la partícula momento angular, de tal manera que la partícula no se va a mover en forma lineal, sino que se va a mover en forma de una espiral, debido a esta transferencia de momento angular. Bueno, los detalles de cálculo de esas cosas son muy complicados, pero si a alguien le interesa, puede ver alguno de los papers, de los artículos de Foucault y coautores. Muy bien.
Bueno, básicamente esto es lo que les conté hacia el final de la clase pasada. Como tenemos mucha materia que está siendo puesta en movimiento en la región del viento, las distintas capas de esta materia hacen presión y es susceptible de sufrir inestabilidades. Ustedes se acuerdan que cuando uno comprime un fluido más denso con un fluido menos denso, aparece una inestabilidad que se llama inestabilidad de Rayleigh-Taylor, la vimos cuando estudiamos acreción cilíndrica, vimos que estas inestabilidades se manifiestan en la parte delantera de los bow-shocks que producen los agujeros negros y otros objetos que se mueven respecto al medio interestelar. El resultado de esa inestabilidad son una especie de dedos de densidad que aparecen del fluido más denso dentro del fluido menos denso, como estos que ustedes están viendo aquí. Esto es el resultado de una simulación numérica de la formación de un viento en un sistema supercrítico. Entonces, bueno, tenemos un medio de alta densidad, tenemos un medio de baja densidad, tenemos la gravedad que comprime en una dirección y la fuerza de la radiación que empuja en otra dirección, y eso da lugar a estas inestabilidades. Entonces estos dedos se terminan cortando y terminan formando lo que se llama clamps o pequeñas nubecillas, ¿sí? Inhomogeneidades en el viento. O sea que el viento, en vez de ser un viento uniforme, es un viento que tiene estructuras, tiene como nubes, ¿sí? Adentro, está formado de grumos. Entonces, bueno, las simulaciones muestran que el viento no es algo homogéneo como esto que ustedes ven aquí, sino que más bien es algo grumoso, como esto que están viendo aquí en esta simulación, ¿sí? En inglés se dice clumpy outflow, ¿sí? Bueno, aquí tiene una simulación de las más sofisticadas que se han hecho en el 2018 por Kobayashi y colaboradores, de un viento supercrítico que es eyectado por el disco de acreción alrededor de un agujero negro que está localizado aquí en el origen del sistema de coordenadas, y fíjense que está lleno de estructura esto, ¿no? Tiene toda una serie de estructuras formadas por todas estas inestabilidades de las que estábamos hablando. En este caso es un ejemplo de una simulación de un viento que se mueve a una velocidad del 10% de la velocidad de la luz. Muy bien, bueno, con esto entonces termino nuestra discusión del fenómeno de la acreción sobre los agujeros negros, y lo que vamos a pasar a estudiar ahora es el proceso de formación de chorros relativistas en estos sistemas. Como vamos a ver ahora, la observación nos indica que espere que tengo que compartir de nuevo. Aquí. La observación nos indica que en muchos casos estos fenómenos de acreción sobre un agujero negro, sobre un objeto compacto, vienen acompañados también de fenómenos de eyección, ¿sí? Ya hemos visto que los discos pueden producir estos vientos, en el caso de los discos supercríticos, pero muchas veces estas eyecciones que se producen alrededor de los objetos compactos no son solamente en forma de viento, sino a veces son de chorros bien colimados, ¿sí? Que se llaman jets. Entonces lo que vamos a tratar de discutir, básicamente en lo que resta de la materia, es qué son estos jets, cómo los describimos y cómo se originan, ¿sí? Entonces, vamos a definir bien estos jets. Básicamente vamos a llamar jet a un flujo colimado, ¿sí? De gas y de campos, básicamente gas y campos magnéticos, que se observa en una variedad de situaciones astrofísicas, pero son siempre situaciones astrofísicas en las cuales tenemos acreción sobre un objeto
autogravitante. Y los fenómenos más espectaculares de formación de jets son aquellos donde el objeto compacto es un agujero negro. Estos jets han sido observados en distintos objetos en el cielo y en distintas longitudes de onda. Por ejemplo, en ondas de radio. Con radiotelescopios fue como por primera vez se observaron estos jets en los años 70. Aquí tienen una imagen muy famosa de la galaxia Cygnus A, que fue observada por el Very Large Array, un arreglo de radiotelescopios que queda en Nuevo México, donde se pudo observar claramente a cómo a partir de la galaxia, esto es una imagen en radio, ¿sí? Lo que estamos viendo son mapas de intensidad en radio, esto no es visible por el ojo humano, ¿sí? La galaxia es este puntito que ustedes ven aquí, y como ven, del centro de la galaxia salen estos chorros de plasma radiante. Digo radiante porque evidentemente está emitiendo ondas de radio que está detectando el telescopio, y ese plasma se mantiene muy bien colimado. Fíjense que esto es un chorro muy bien colimado, ¿sí? Que se propaga por distancias gigantescas, ¿sí? De una fracción de megaparsec en el medio intergaláctico, hasta que finalmente se frena, formando estas manchas calientes, que se les suele llamar hotspots en inglés, ¿sí? Y estos lóbulos de radioemisión extendida que rodean a los hotspots. Fíjense que hay uno en la dirección de este jet y hay otro en la dirección del contrajet, aquí con su correspondiente lóbulo, ¿sí? Galaxias que emiten en radio se conocen desde la década de los años 50. En los años 50, Burbidge propuso que el mecanismo por el cual se generaba la radiación, la emisión en radio que observamos, era el mecanismo sincrotrón, o sea que esto es radiación sincrotrón producida por electrones relativistas que son acelerados en campos magnéticos. Ahora, en esa época lo que se veía era básicamente, debido a la resolución de los radiotelescopios, los dos grandes lóbulos de emisión, ¿sí? Y se pensaba que en realidad eran dos galaxias distintas, y se pensaba que por ahí el fenómeno se debía a galaxias en colisión. Fue mucho después, con el descubrimiento de los primeros cuásar en la década de los 60, que se descubrió que el fenómeno siempre estaba asociado a la presencia de una galaxia con un objeto central muy brillante. Ya para 1964, Salpeter propuso que la fuente de energía de estas galaxias, que pasaron a llamarse galaxias activas, eran agujeros negros supermasivos que acretaban materia. Eso permitía tener una eficiencia de conversión de materia en energía mucho mayor que la termonuclear. Entonces estas galaxias podrían ser en principio mucho más luminosas que las galaxias normales, que deben su luminosidad simplemente a la superposición de las contribuciones de la radiación producida por las estrellas individuales que la forman y por el medio interestelar, ¿sí? Estas galaxias activas a veces aparecían rodeadas de estos lóbulos de radioemisión a ambos lados, y fue Martin Rees, a principios de los años 70, quien propuso por primera vez que estos lóbulos de radioemisión quizás eran alimentados por chorros, ¿sí? Chorros de gas y de partículas que emanaban de la fuente central. Entonces predijeron originalmente la existencia de estos chorros para poder explicar el origen de la radiación que se observaba en los lóbulos. Luego, los
chorros fueron finalmente observados en sí mismos, detectados, como en la imagen que ustedes están viendo, cuando se desarrollaron interferómetros muy grandes. El más importante y primero de los grandes interferómetros que empezó a detectar jets fue el Very Large Array. Es el interferómetro que ustedes seguramente han visto en la película Contacto de Robert Zemeckis, ¿no? Está formado por 27 antenas de casi 30 metros cada una. Bueno, esta es entonces la galaxia Cygnus X1 y estos son los lóbulos de radioemisión con el jet bien colimado, pero conocemos muchas otras galaxias en las cuales hay jets con distintas morfologías, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos un jet que va en una única dirección, en este caso tenemos jets que van en dos direcciones, pero no tenemos unos lóbulos bien definidos como estos, sino tenemos lóbulos extendidos. Aquí tenemos otro caso que es más similar al de Cygnus A, pero donde uno de los jets parecería ser más elongado que el otro. En realidad es un efecto de proyección porque estamos viendo un jet más en la dirección apuntando hacia nosotros y el otro que no se ve, el contrajet, apunta en la dirección contraria. Y como la radiación sincrotrón se emite con un ángulo de apertura 1 sobre gamma en la dirección de movimiento de las partículas, y las partículas son relativistas, por lo cual gamma, que es el factor de Lorentz, es un número grande, entonces el ángulo con que se emite la radiación es un ángulo relativamente pequeño. A ese fenómeno se le llama beaming, entonces hay un efecto de magnificación si el jet apunta hacia nosotros y de demagnificación o de debilitamiento de la radiación si el jet apunta en la dirección contraria, ¿no? Aquí ustedes ven de nuevo la radiogalaxia Cygnus X1 con sus dos jets saliendo en direcciones opuestas, ¿sí? Y formando los grandes lóbulos de emisión, y la estamos viendo a distintas longitudes de onda en radio, de tal manera que como la resolución de los aparatos es diferente a distinta longitud de onda, podemos tener ampliaciones sucesivas de la imagen, ¿sí? Si miramos a distintas frecuencias. Entonces fíjense que la radiogalaxia de una punta a la otra tiene un tamaño de prácticamente medio megaparsec, ¿sí? Ahora, si ampliamos la región central, vemos el núcleo brillante de la galaxia y los jets que están muy bien colimados, ¿sí? Sin embargo, ustedes ven que hay sobredensidades o nudos calientes, como se les suele llamar a veces, ¿sí? Que parecen recorrer el jet. Hoy pensamos que estos nudos corresponden a ondas de choque que se propagan por el jet y van acelerando y reacelerando las partículas en su viaje desde el objeto central hasta los lóbulos extendidos, donde finalmente el jet se frena, ¿sí? Pierde todo su momento y se frena en el medio intergaláctico. Luego aquí la región central, a su vez, está amplificada por observaciones a frecuencias aún más, a longitud de onda, perdón, aún más cortas, y de nuevo hasta básicamente el régimen milimétrico, ¿sí? Hoy en día, en el caso de M87, la galaxia activa cercana que ha sido observada con el Event Horizon Telescope, está incluso resuelta la región central al punto que se ve la sombra del agujero negro embebida en la región donde nace el chorro, ¿sí? El chorro relativista. Las distintas componentes de estos sistemas incluyen a la galaxia central, que es el puntito, como dijimos, que está aquí, al punto de frenado, también llamado hotspot, ¿sí? de el jet, en el medio intergaláctico. Luego se forma una especie de onda de choque de, de la propagación de la cabeza del jet en el medio intergaláctico, y tenemos todo un reflujo, como aparecía en los Bowshock cuando estudiamos el movimiento
de objetos en el medio interestelar, donde probablemente las partículas son reaceleradas de nuevo por ondas de choque y emiten radiación sincrotrón. En principio, uno piensa que estas regiones de radioemisión extendida están aproximadamente en reposo respecto al observador, mientras que los jets se mueven a velocidades relativistas. Aquí el sistema emite en forma altamente anisotrópica. Si ustedes mirasen el sistema en la dirección del jet, no verían básicamente ni a la galaxia, ni al contrajet, ni tampoco a los lóbulos, sino que su sistema de detección se vería saturado por la cantidad de radiación que viene del jet, que emite predominantemente en esta dirección, ¿sí? Ahora, si el ángulo con la visual cambia, vamos recibiendo cada vez menos radiación del jet, que es la radiación que tiene beaming, y cada vez más radiación de los lóbulos extendidos. En el caso de Cygnus A, bueno, es un caso paradigmático porque estamos mirando la galaxia en forma más o menos perpendicular a los jets, por eso vemos el jet y el contrajet, un poquito más débil, probablemente el ángulo de inclinación aquí es del orden de 80 grados para el jet y de 110 grados para el contrajet. Entonces es un fenómeno altamente anisotrópico, esto se tardó en entender, y distintos tipos de objetos extragalácticos que fueron clasificados de distintas maneras, por ejemplo como Blazar o como galaxia activa o como radiogalaxia o como galaxia Cipher, como quasar de espectro chato en radio o quasar que es quieto en radio. Bueno, son distintas manifestaciones de un mismo fenómeno que se está viendo desde distintos puntos de vista. Un fenómeno que intrínsecamente es altamente anisotrópico en la emisión de su radiación. Este tipo de cosas no solo se observan fuera de la galaxia, a nivel de galaxias, sino también se han observado dentro de nuestra galaxia. Esto es lo que se conoce como un microcuásar, fue el primer microcuásar descubierto, GRS 1758-258, queda en la dirección del centro de nuestra galaxia, que es una región muy rica, donde hay muchos agujeros negros, porque ha habido mucha formación estelar. Algunos de esos agujeros negros forman sistemas binarios. Aquí hacia el centro de esta imagen que ustedes ven, hay un agujero negro de unas 10 masas solares que está acretando materia de una estrella compañera y produce chorros de gas relativista que se propagan en direcciones opuestas. Aquí hay uno y aquí hay otro. Y forman estos lóbulos de emisión extendida cuando se frenan, ahora no en el medio intergaláctico, sino en el medio interestelar. Y en vez de tener distancias de megaparsecs, aquí lo que tenemos son distancias de parsecs, de una punta a la otra del sistema. De ahí el nombre, microcuásar. Esto parece ser una versión a escala pequeña del fenómeno que observábamos antes en galaxias activas. En ambos casos, el objeto central es un agujero negro que acreta materia, tiene un disco de acreción, la parte central produce rayos X, y se producen estos chorros de alguna manera que terminan frenándose, en un caso en el medio interestelar, y en el otro caso en el medio intergaláctico como en Cygnus A. Y este tipo de fenómenos de acreción e inyección no solamente se observan en sistemas que tienen agujeros negros, sino incluso en sistemas en formación estelar. Ustedes saben que cuando se forma una estrella, la estrella se forma del colapso gravitacional de una nube molecular, ¿sí? Una nube de gas y polvo que hay en el medio interestelar, una inhomogeneidad esencialmente del medio interestelar. Si la densidad sobrepasa la densidad de Jeans, entonces eso colapsa bajo su propio peso, la región central forma
una protoestrella, esa protoestrella empieza a acretar gas del entorno. Como hay momento angular, el gas forma un disco, ¿sí? Bueno, esos discos se pueden ver en el infrarrojo. Aquí hay un ejemplo, se lo llama a estos sistemas protoestelares que tienen discos y tienen chorros que emergen de la región interna del disco, se los llama objetos Harvey-Harrow, ¿sí? De ahí que sea HH, este es el objeto Harvey-Harrow número 30. Aquí ustedes ven el disco, ¿sí? Que brilla más en el infrarrojo. Esta parte oscura aquí es porque hay polvo que está absorbiendo, más frío que está absorbiendo la emisión. Probablemente acá esto es un disco protoplanetario, donde después se van a formar planetas, pero ven estos chorros que se propagan, ¿sí? Ahora en el medio de, donde estaba ubicada la nube molecular que dio colapso a la protoestrella. Y aquí, bueno, tienen un ejemplo de un chorro que se extiende hasta distancias que son de muchas unidades astronómicas, pueden llegar a una fracción de año luz, e incluso puede haber no uno, sino dos de estos chorros, y la estructura general que forman en el medio interestelar tiene una apariencia que no recuerda tanto a los microcuásares como a las radiogalaxias, pero tienen que tener en cuenta que aquí la radiación no es radiación sincrotrón, lo que están viendo no es en la imagen radiación producida por electrones relativistas, sino que es radiación térmica, ¿sí? Esto está emitiendo radiación porque básicamente estos chorros colimados están calientes y entonces emiten radiación en el infrarrojo y pueden llegar a emitirla también en el óptico. En algunos pocos casos en nuestra galaxia hay emisión no térmica de estas protoestrellas, ¿sí? Pero son una docena de casos donde las estrellas son en general estrellas muy masivas y los jets desarrollan velocidades que pueden llegar a los 1000 kilómetros por segundo. Igual fíjense que esas velocidades de 1000 kilómetros por segundo son mucho más bajas que las velocidades que presentan los jets relativistas de los núcleos galácticos activos o de los microcuásares, ¿sí? Bueno, la morfología de estos sistemas también cambia con el tiempo. Si uno mira a la región central de uno de estos jets, por ejemplo, este es el caso de un cuásar, el cuásar 13-120, y uno va obteniendo distintas imágenes de la región central del cuásar a lo largo de los años, lo que va a notar es que la estructura del jet va cambiando. Y lo que se observa es que, a ver si lo podemos pasar de nuevo a la película. Ahí. Se observa que cada tanto hay eyecciones, como ustedes ven, de regiones de más emisión, ¿sí? Que se llaman plasmones, como este que está acá, ¿sí? Que incluso en el sistema de referencia del observador, por un efecto de aberración relativista, pueden llegar a parecerse que se mueven más rápido que la luz. En realidad es un efecto de proyección, ¿sí? Siempre se mueve más bajo que la luz en el sistema de la fuente, pero cuando uno lo proyecta sobre el plano del cielo y el sistema se está moviendo a una velocidad cercana de la luz en nuestra dirección, bueno, la proyección que uno está viendo en la imagen parecería como que se mueve más rápido que la luz, pero es simplemente un efecto de aberración óptica, ¿sí? Entonces, es interesante analizar si hay alguna correlación entre la formación de estos plasmones que son eyectados por la fuente central y cómo es el comportamiento de la acreción sobre el agujero negro. El comportamiento de la acreción lo podemos estudiar haciendo observaciones de rayos X del núcleo de la fuente. Entonces, si comparamos observaciones en rayos X con observaciones en radio de la región central, podemos llegar a la conclusión de que cuando hay un exceso de emisión en rayos X, al poco tiempo, cuando ese exceso baja, aparece uno de estos plasmones relativistas. ¿Eso cómo se interpreta? Y se interpreta como que
hubo un incremento en la tasa de acreción, el disco se hizo más brillante, cayó más materia hacia el agujero negro, pero de alguna manera parte de esa materia fue deflectada y canalizada a lo largo de un chorro relativista, de uno de estos jets. Ahora vamos a ver una película que precisamente nos muestra esto. Lo que están viendo aquí es otro cuásar. Este cuásar es 3C279. ¿Sí? Lo que vamos a ver es básicamente, por un lado, el comportamiento de los rayos X, que lo van a ver en el panel de arriba, van a ver cómo van cambiando la intensidad de los rayos X con el tiempo, y al mismo tiempo cómo va cambiando la morfología en radio de la parte interna del jet. Esto lo que mostró es que hay un acoplamiento entre la acreción y la eyección de materia en el jet. ¿Sí? Cuando hay un exceso de rayos X, o sea, cuando hay un incremento en la acreción, al poco tiempo aparece más materia en el jet. Eso hace que se formen ondas de choque, porque tenemos un plasma más rápido que se lleva el plasma más lento por delante, se forma un shock, y ese shock acelera partículas e incrementa la radiación que nosotros vemos, al incrementar la población de partículas relativistas, que son las que producen la radiación sincrotrón. Entonces, fíjense, esta es la emisión en rayos X acá arriba, ¿sí? Y aquí tienen la morfología. Entonces, por ejemplo, ahora van a ver que acá va a venir un pico, ¿sí? En rayos X, ahí. Y ahí fue al poco tiempo que aparece un nuevo plasmón que está señalado con una flechita. Ahí apareció otro en este pico, y acá va a aparecer otro en este pico. Cada uno de esos plasmones está siendo indicado por estas flechitas que están aquí, que señalan cómo se va desplazando, ¿sí? En la proyección del cielo. Esto es la distancia espacial, aproximadamente 5 parsecs. Hay una clara correlación entre los picos en la emisión en rayos X del disco y la posterior emisión de plasmones que se interpretan como ondas de choque que recorren el chorro, el jet, y esas ondas de choque tienen como resultado incrementar la radiación que nos llega de ese jet. Entonces, esto prueba que hay una conexión entre la acreción y la eyección de estos jets, el lanzamiento de estos jets. Muy interesante, ¿no? Este tipo de fenómenos también se puede observar en los objetos galácticos, como los microcuásares. Fíjense, estas son distintas imágenes para el microcuásar que les había mostrado hoy, del centro galáctico, que está cerca del centro galáctico, desde 1992 hasta el año 2008. Y fíjense que la morfología de la cabeza de jet y el brillo de la fuente central va cambiando con el tiempo. ¿Sí? Esto indica la posición de la fuente central, ¿sí? Y tienen un jet en esta dirección y el contrajet en la otra, y fíjense cómo las morfologías van cambiando. Cambian sobre escalas de tiempo que, si los quisiéramos estudiar en un núcleo galáctico activo como Cygnus A, perdón, que tiene un tamaño de una fracción de megaparsec, digamos, estudiar eso, los cambios nos llevaría millones de años, ¿sí? Por el tamaño gigantesco de la fuente, ¿no es cierto? Pero aquí, como la fuente es mucho más compacta, en unos pocos años podemos estudiar su evolución de conjunto, ¿sí? Fíjense que la cabeza, por ejemplo, se desplaza del jet, ¿sí? Aquí está la cabeza, la zona de interacción más brillante del jet con el medio interestelar está en este punto, y ahora se desplazó a este otro punto, ¿sí? Y luego permanece más o menos estacionaria, pero se empieza a fragmentar, en este caso, ¿sí? Se divide en dos, probablemente debido a algún tipo de inestabilidad, ¿sí? Y en cuanto a el lóbulo que aparece en la parte sur de la imagen, fíjense que
termina desapareciendo prácticamente en el año 2008, respecto a lo que se observaba 10 años antes, ¿no? Y aquí hay un zoom de cómo se fragmenta la cabeza del jet en su propagación por el medio interestelar. O sea, estos estudios morfológicos que van acompañados también de estudios espectrales, podemos aprender mucho de la física de estos jets, de estos chorros, y de su interacción con el medio, porque podemos observar sobre escalas humanas procesos que a escala extragaláctica demorarían muchísimo tiempo. Bueno, muy bien. Vamos a pasar brevemente a las primeras ideas que hubo sobre cómo se podrían acelerar estos chorros, cómo se podrían generar en las cercanías de un agujero negro. El primer modelo para la formación de estos jets fue presentado por Roger Blanford y Martin Rees en 1974. Es un modelo que básicamente es un modelo hidrodinámico. La idea es que uno tiene una región muy caliente en el centro de la galaxia. En esa región tiene un gas con una temperatura muy elevada que hace presión sobre el medio más frío que lo circunda. El agujero negro estaría aquí en el centro de la galaxia. Y ese gas hace presión, ¿sí? Va acabando una especie de cavidad en el interior de la galaxia, llena por este gas más caliente. Como todo el sistema está rotando, el eje de rotación es este, entonces al estar rotando, la forma de la cavidad de gas se transforma en un elipsoide de revolución debido a la fuerza centrífuga de la rotación, y entonces aparece una dirección de escape preferencial para el sistema, que es la dirección del eje de rotación, donde el gas caliente excava un túnel, ¿sí? Entonces se forma lo que sería una boquilla de Laval, ¿sí? Una pipeta, digamos, en la cual ustedes meten gas y la sección eficaz disminuye y luego se expande. Bueno, cuando se expande de nuevo, se expande en forma supersónica y el gas transforma energía térmica en energía cinética y se acelera, ¿sí? Tal como pasa, por ejemplo, en una turbina a gas, ¿sí? Uno calienta una caldera, ¿sí? Entonces el gas hace presión, y si hay una región de escape, la boquilla, digamos, de la turbina, el gas sale a gran velocidad, ¿sí? Mientras que adentro esencialmente estaba en reposo de la caldera, y entonces eso, por ejemplo, se utiliza para producir energía eléctrica, porque uno puede hacer que el gas le pegue a una turbina y la hace girar, ¿no es cierto? Y así, si la turbina tiene un magneto, genera un campo eléctrico alterno y entonces produce electricidad. Bueno, acá es el mismo proceso, ¿sí? Proceso de escape térmico y de conversión de energía térmica del gas en energía cinética del gas. Este fue uno de los primeros modelos que se propusieron. Luego se propuso también que podía ser la presión de la radiación, como vimos con los vientos. Ahora, el problema de los vientos es que los vientos, digamos, no están bien colimados como estos chorros. Entonces lo que se propuso, bueno, es que quizá el viento mismo, que produce un disco supercrítico, acá tienen el disco supercrítico que habíamos visto hoy, acá tienen el viento, que es muy denso, bueno, quizás la radiación misma del viento puede colimar al jet. Entonces si uno pone una partícula aquí, ¿sí? Una partícula en esta cavidad, y uno calcula la presión neta de la radiación, va a ver que el viento va a emitir radiación en esta dirección. Supongamos que la partícula está aquí, ¿no? De esta pared va a emitir en esta dirección, desde aquí abajo va a emitir en esta dirección, entonces va a haber si bien las componentes que vienen del eje
del eje X y del eje Y se van a cancelar, la componente en Z no se va a cancelar, sino que va a ser aditiva y la partícula va a tener una fuerza neta en la dirección vertical y se va a poner en movimiento en la dirección vertical, ¿no? Entonces, bueno, si uno tiene en cuenta todos los efectos de rotación y demás, puede salir la partícula con una cierta velocidad que puede llegar a alcanzar una fracción, digamos, interesante de la velocidad de la luz. Puede estar entre 0.3 y 0.9 veces la velocidad de la luz, o sea, entre el 30% y el 90% de la velocidad de la luz. Pero claro, también hay efectos de frenado, porque la partícula va siendo acelerada, pero a medida que se va acelerando va chocando también con fotones, y eso también le hace perder energía. Entonces este mecanismo no puede producir jets muy, muy relativistas, por ejemplo, que se desplacen al 99% de la velocidad de la luz, como se observa en algunos objetos astrofísicos. Entonces probablemente esto funciona en las fuentes supercríticas, pero no en otro tipo de sistemas que presentan jets mucho más rápidos. Bueno, ¿cómo describir entonces a uno de estos jets? ¿Cómo describir la dinámica del fluido y de los campos que van con el fluido? Si queremos hacer esa descripción, vamos a tener que recurrir a la magnetohidrodinámica. O sea, la hidrodinámica sola no nos va a alcanzar. ¿Por qué? Porque básicamente el fluido, a las temperaturas de las que estamos hablando, va a estar ionizado, ¿sí? O sea, va a ser un fluido formado por partículas cargadas, ¿sí? Entonces, eso es un fluido magnetohidrodinámico, o sea, la presencia de campos magnéticos y corrientes va a afectar al fluido. Las partículas cargadas son afectadas por los campos magnéticos por fuerzas de Lorentz, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta también los efectos de los campos sobre el fluido, a diferencia de un fluido puramente hidrodinámico, ¿sí? Como en el modelo original de Begelman y Ruiz. Entonces, si queremos hacer una descripción del sistema, vamos a tener que recurrir a las ecuaciones de la magnetohidrodinámica. En general, en contextos astrofísicos, los campos eléctricos siempre son pequeños. Eso es porque se apantallan rápidamente, ya que las cargas son libres, entonces se pueden mover y compensan las diferencias de potencial. En general, el campo magnético siempre es mucho mayor que el campo eléctrico. Por lo tanto, en la ecuación de Maxwell para el rotor del campo magnético, uno puede ignorar el término de la corriente de desplazamiento, o sea, de la variación del campo eléctrico respecto del tiempo, y la ecuación se reduce a esta que están viendo ustedes aquí. El rotor del campo magnético es igual a 4pi sobre c por la densidad de corriente eléctrica. La fuerza de Lorentz que se va a aplicar sobre las partículas que formen una corriente J en un campo magnético B va a ser J por B sobre C, ¿sí? Y entonces, si usamos esta expresión que tenemos para la corriente, o sea, si despejo de la ecuación de Maxwell la corriente en función del rotor de B, me queda que la corriente es igual al rotor de B por C sobre 4pi. Entonces reemplazo eso en la expresión para la fuerza de Lorentz y me queda que la fuerza de Lorentz es 1 sobre 4pi por el rotor de B, a su vez producto vectorial con B, donde B es el campo magnético del fluido. Entonces tenemos la expresión para la fuerza de Lorentz en términos solamente del campo magnético. Al mismo tiempo, en el caso de la magnetohidrodinámica, vamos a suponer que las corrientes, ¿sí?, obedecen a la ley de Ohm con una conductividad sigma, de tal manera que la corriente es sigma por el campo eléctrico más B sobre C por B. B campo magnético, y el primer B, la B de la velocidad del fluido.
sea, esencialmente es la ley de Ohm. Y las otras tres ecuaciones de Maxwell son la ecuación para la divergencia del campo eléctrico, que es igual, el campo, perdón, magnético, que es igual a cero, ya que no hay monopolos magnéticos, la ecuación para el rotor del campo eléctrico, que nos dice que esto es igual a la derivada del campo magnético respecto del tiempo, o sea, la variación del campo magnético nos produce un campo eléctrico, ¿no? Y que las fuentes del campo eléctrico van a ser las cargas, una ecuación de Poisson para el campo eléctrico. Entonces, si vamos a la ecuación de la derivada de B respecto de T, ¿sí? Y utilizamos las expresiones que vimos antes, o sea, si utilizamos la ley de Ohm para despejar el campo eléctrico, ¿sí? Y para despejar J usamos la ecuación de Maxwell, donde habíamos despreciado las derivadas del campo eléctrico respecto del tiempo, nos queda esta ecuación que queda acá abajo, que es la famosa ecuación de inducción para el campo magnético, que es una de las ecuaciones fundamentales de la magnetohidrodinámica, que básicamente nos dice que la variación del campo magnético respecto del tiempo en un determinado punto del espacio se debe ya sea a que el campo magnético es advectado con el fluido, ¿sí? Este término que tiene la velocidad, o bien que el campo magnético se difunde, en el fluido, que es lo que está describiendo el segundo término del miembro de la derecha, ¿sí? El ejercicio de derivar esto a partir de las ecuaciones que les di antes es trivial y lo pueden hacer ustedes. Bueno, entonces para completar el paquete de ecuaciones que describen al fluido del jet, necesitamos agregar las ecuaciones de continuidad para la densidad del fluido. La densidad del fluido es ρ, entonces la ecuación de continuidad es esta que está aquí. Y luego la ecuación de Euler, donde hemos eliminado el término viscoso, y tenemos que la aceleración del fluido se debe a los gradientes de presión, a la acción de la gravitación y a la fuerza de Lorentz, donde utilicé para la fuerza de Lorentz la expresión que calculamos al principio en función del campo magnético, ¿sí? Bueno, entonces esto es el conjunto de ecuaciones que nos describen el comportamiento del fluido y de los campos que acompañan al fluido en un jet. Si el jet está en un estado estacionario, o sea, si básicamente podemos eliminar las derivadas respecto del tiempo, si consideramos que no cambia con el tiempo, entonces todas las derivadas en las ecuaciones que vimos antes, que eran respecto del tiempo, se hacen iguales a cero, y esas ecuaciones se reducen al sistema de ecuaciones que ustedes están viendo ahora en pantalla. Las cuatro primeras son las ecuaciones de Maxwell, básicamente, ¿sí? Donde se desprecia la corriente de desplazamiento. Luego tenemos la ecuación para la ley de Ohm con conductividad infinita. Tenemos las ecuaciones para la fuerza de Lorentz, y tenemos la ecuación de continuidad y la ecuación de Euler. Bueno, este es el conjunto de ecuaciones que uno tiene que resolver a fin de saber cómo son los campos y cómo es la distribución de velocidades del fluido, ¿sí? ¿Cómo se trata ese problema? Lo vamos a ver la clase que viene. Así que antes de pasar, digamos, esto a coordenadas cilíndricas, que van a ser las coordenadas más apropiadas para estudiar el problema, prefiero dejar aquí para que vayan asimilando lo que hemos visto y dar tiempo para que hagan preguntas si las tienen.
¿Alguna pregunta? No, por mi parte no, Gustavo. Bueno, ¿nadie más? Sí, yo tengo preguntas, por fin. Ah, sí, sí. Angélica, adelante. Sí, deme un segundito, solo voy a colocarme los headsets bien. Sí. Ok, perfecto. En este caso es con respecto a la clase pasada que no pudimos abordar las preguntas y era con el inverse Compton scattering, y en este caso es que en este caso los electrones se estaban moviendo relativísticamente en el marco del observador. En este caso los fotones están ganando energía, ¿verdad? A expensas de los electrones. Y por este caso se van a tratar en el marco de reposo de los electrones. Sí, correcto. Lo que habíamos visto es que cuando uno tiene uno de estos flujos muy calientes, a baja tasa de acreción, el gas adquiere dos temperaturas. Los iones tienen una temperatura, los electrones tienen otra, ya que los mecanismos de enfriamiento para las dos especies de partículas son distintas. Los iones son mucho más masivos que los electrones. Entonces, básicamente, la diferencia de temperatura es del orden del cociente de las masas. Los iones adquieren temperaturas del orden de 10 a la 12 grados Kelvin, o sea, 1 billón de grados Kelvin, y los electrones de 1000 millones, 10 a la 9 grados Kelvin. Ahora, un electrón con una energía de 1000 millones de grados Kelvin, por más que sea un electrón que ha sido calentado térmicamente, que tenga una distribución maxwelliana de energía, la población de electrones, o sea, de electrones térmicos, digamos, la cola de altas energías de esa distribución térmica es relativista, o sea, llega a energías relativistas. Entonces, cuando esos electrones interactúan con fotones de rayos X que vienen del disco, o fotones ultravioletas de las partes más externas del disco, ¿sí?, donde el disco todavía es opaco a su radiación y es más o menos descripto por el modelo de disco delgado, esos fotones, al tener menos energía, cuando interactúan con los electrones, ganan energía. Si uno el proceso lo ve en el sistema de referencia del electrón, el electrón ve que se le viene un fotón, ¿sí?, de altas energías, y que rebota y se vuelve con la misma energía que rebotó. Pero cuando uno transforma el sistema de laboratorio, como el electrón tenía energía, el fotón es el que salió ganando, ¿sí?, energía. Entonces, bueno, ¿eso qué hace? Hace que parte de la población de electrones relativistas transfiera por ese proceso de colisiones, de scattering, ¿sí?, energía a los fotones de la parte interna del disco, y los pase de rayos X blando o de ultravioleta a los rayos X duros o a los rayos X, ¿sí?, dependiendo del tipo de objeto y de la masa del agujero negro, que es lo que determina los tamaños espaciales y por lo tanto las temperaturas en estos sistemas, ¿sí? Entonces, gracias a ese proceso de comptonización es que podemos explicar el que estos sistemas presenten emisión hasta, por ejemplo, 150 kiloelectronvolt, que son rayos X muy duros. Y en hablando de esto con respecto a los electrones, van a ser dispersados por Thomson, y también me gustaría saber de que si esto va a aplicar simplemente para los electrones que tienen una radiación sincrotrón, no sé pronunciar esa palabra. Sincrotrón. No, el tema es Sincrotrón. así. El scattering Thomson es importante dentro del disco delgado, ¿sí? Es uno de los mecanismos de opacidad para el disco, es lo que hace que los fotones de adentro del disco no puedan escapar. Pero eso sucede porque la densidad de la parte delgada del disco es mucho más grande que el de la parte inflada, de la parte de ADAF, que es mucho menos denso, ¿no? Entonces ahí el scattering Thomson no es relevante, es relevante a densidades más altas. Y sí es relevante el scattering Thomson inverso, ¿sí? Ahora,
La segunda parte de la pregunta, perdón, ¿cuál era? Con respecto a los De radiación electrones. sincrotrón. Sí. Exacto. Entonces, a veces, si uno tiene un campo magnético ahí en el disco, esos electrones que tienen energías relativistas también van a radiar, además de por scattering Compton inverso, por radiación sincrotrón, ¿sí? Esa radiación sincrotrón va a caer en otro rango de longitud de onda, no en rayos X como la que se produce por scattering Compton inversa, sino va a caer en el rango, por ejemplo, en el caso de agujeros negros supermasivos, del infrarrojo, ¿sí? O de la radiación submilimétrica. Esa es la radiación, por ejemplo, que ve el Event Horizon Telescope cuando obtiene esas imágenes de la sombra del agujero negro en M87. O sea, la parte luminosa, la radiación que uno que está recibiendo es precisamente radiación sincrotrón de estos electrones térmicos muy relativistas, porque tienen temperaturas muy altas, de 10 a la 9 Kelvin, pero como hay campos magnéticos, se enfrían también, no solo por Compton inverso, sino también por radiación sincrotrón, ¿sí? Y el grueso del enfriamiento en ese caso es por radiación sincrotrón, entonces se produce esa emisión submilimétrica que nos permite detectar el agujero negro, ya que aparece la sombra del agujero negro sobre esa radiación, ¿sí? Y aquí la energía sería menor que mc². La energía de los fotones sí, porque si no se producen pares. Si los fotones ya están en el rango gamma y el medio no es transparente, los fotones van a interactuar entre ellos y van a producir nuevos pares, ¿sí? Después vamos a ver más adelante, cuando discuta el origen de la materia dentro de los chorros relativistas, que el mecanismo de aniquilación de fotones muy energéticos, que sí pueden estar presentes en los jets, es uno de los mecanismos de producción de materia en los jets, ¿sí? De producción de masa, de inyección de masa en los jets, por aniquilación de fotones. Okay. Gracias. De nada. Bueno, ¿y alguna pregunta de lo de hoy? No, solo voy a ahondar en los microquasars porque me pareció demasiado interesante y creo que ya había encontrado un artículo que me gustaría abordar tal vez después que lo lea, la Muy próxima bien. clase. Entonces, la próxima clase me puedes preguntar de eso. Bueno, Okay. entonces nos vemos, hoy es martes, nos vemos el jueves, ¿sí? Para seguir charlando de estas cosas. Les mando un saludo. Adiós. Hasta luego. Chao, chao.